Río de Janeiro se prepara para acoger la Cumbre de la Tierra a partir del próximo día 20, una cita considerada histórica en la que un nuevo concepto, el de economía verde, puede abrir el paso definitivo a la puesta en valor y la mercantilización del medio ambiente y la naturaleza en todos sus órdenes. Es lo que sostienen las más de 200 organizaciones sociales, medioambientales e indígenas que conforman la Cumbre de los Pueblos, instalados en Río desde hace unos días, en un encuentro que pretende alertar de los peligros que puede suponer para el planeta este nuevo concepto. Esta conferencia de Naciones Unidas tiene una palabra llave que se llama economía verde, que es muy linda. Uno dice economía verde, pues es esto lo que necesitamos, una economía que lleve en cuenta la madre tierra, la naturaleza, pero no es esto. Lo que está por detrás de esta propuesta es la mercantilización aún más grande de la naturaleza, de lo que resta de la naturaleza que no ha sido totalmente mercantilizada. O sea, todo es visto desde la perspectiva de la lógica capitalista, que es una lógica de negocio. Le sommet de l'agenda officiel, c'est l'économie verte. Or, quand nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'accord international. Le multilatéralisme est très sérieusement en crise. La plupart des pays industriels ne veulent pas d'accords contraignants dans le cadre des négociations des Nations Unies, ne veulent pas d'accord dans lequel il y aurait des normes communes qui seraient posées, des règlements communs qui seraient posés. Et alors que nous savons qu'il n'y a pas un euro ou $1 public aujourd'hui, de fonds publics pour alimenter des fonds onusiens qui permettraient une transition écologique et sociale au niveau global, eh bien on peut imaginer que l'économie verte doit être menée par qui? Eh bien essentiellement par les entreprises, par les fonds financiers qui se retrouvent massivement impliqués dans les négociations qu'il y a actuellement dans le sommet officiel. Más de 500 actividades se celebrarán hasta el día 24 en estos terrenos del Flamengo de Río de Janeiro, que esperan acoger a unas 25.000 personas movilizadas de diferentes países, conscientes de lo que la humanidad se juega en la cumbre oficial de Río +20. A expectativa é que a gente trabalhe, faça trabalho que mobilize as pessoas, que ajude as pessoas a conscientizá-las, de mostrar a força que juntas a gente pode ter. Na verdade, aqui é um esforço, na minha opinião, para mim é um esforço de mudança de paradigma, para a gente mostrar que nós estamos colaborando para un planeta mejor. Las organizaciones indígenas abrieron sus actividades con una reivindicación clara, el derecho al buen vivir y la defensa de los derechos de la madre tierra. Pidieron igualmente que se regulen las actividades extractivas y que las empresas dedicadas a ello rindan cuentas de los daños ambientales y sociales causados por su actividad. Para los activistas y participantes de la Cumbre de los Pueblos no hay camino medio ante este nuevo desafío. Si Río +20 aprueba finalmente la etiqueta Economía Verde, será para ellos el triunfo definitivo de la política neoliberal a escala mundial.